En este video les mostraré el mejor sistema operativo para más FPS. Les estoy hablando del sistema operativo WinterOS, un nuevo sistema operativo que sacó el creador Mauro Cerqueiro, en el cual es un sistema operativo optimizado donde podremos tener muchos más FPS. Y pues bueno, el día de hoy vamos a comprobarlo. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 50,000 subs. Estamos muy cerca de llegar a esa meta y yo sé que podemos cumplirlo. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, antes de empezar tengo que decirles unas cosas. Para empezar necesitamos tener una USB para guardar el sistema operativo ahí. Les recomiendo que sea una USB de mínimo de 8 GB. Desconozco si también se puede hacer sin USB, pero creo que lo más práctico y lo más recomendable es hacerlo con USB. Así que una vez dicho eso, ahora sí vamos a empezar. Nos vamos a ir al link de la descripción y los va a enviar a un link de Mediafire. Lo que vamos a hacer es descargar la ISO de WinterOS. Vamos a descargarlo y una vez descargada nos dejará este bloc de notas. Vamos a abrirlo y como podrán ver nos aparecerá esto. Aquí estarán todos los proyectos que ha hecho Mauro Cerqueiro. Como podrán ver está desde la WinterOS Rep 01 hasta la última que es la más reciente, que es la WinterOS Rep 12, que anteriormente he traído versiones anteriores en el canal, pero como el día de hoy nos interesa la nueva versión vamos a descargarla. Entonces copiamos este link y lo pegamos en el navegador. Como podrán ver nos aparecerá bastante publicidad y yo sé que es algo molesto, pero esto nos ayudará mucho a apoyar al creador, ya que sí, este sistema operativo es gratis y yo creo que la mejor manera de apoyar su trabajo es haciendo esto. Una vez pasada toda la publicidad ya nos aparecerá esto, que será el bloc de notas nuevo para la Rep 12. Descargamos y como podrán ver aquí ya nos dará el nuevo bloc de notas. Si lo abrimos, como podrán ver aquí nos aparecerán varias versiones. Por ejemplo, ¿qué versión quieres que descargue la Rep 12? Si la quieres en Windows 11, Windows 10 y así. Y bien, aquí yo recomiendo que se chequen en esta parte de acá. Y bien, yo recomiendo que lean todo esto para apoyarse bien qué sistema es mejor para ustedes. Por ejemplo, equipo nivel tostadora recomienda la versión de LTSC. Para gama media recomienda esta versión, para gama media alta esta y así. Yo en mi caso considero que tengo un equipo gama media, gama alta, así que yo voy a elegir la versión 22H2. Así que una vez ubicada esta versión nos vamos a ir acá arriba y la buscamos. Como podrán ver es esta, Windows 10 22H2 X64 Pro. Así que nada, simplemente copiamos el link y lo volvemos a copiar al navegador. Igualmente nos va a aparecer nuevamente anuncios, pero así que nada, simplemente los bloqueamos y ya. Y una vez omitida toda la publicidad, ahora sí nos dará el archivo donde está la Rep 12. Como podrán ver solo pesa 3.7 GB, cuando normalmente un Windows 10 normal pesaría entre 6 y 7 GB. Así que nada, simplemente lo descargamos. Así que nada gente, mientras se descarga el programa, vamos a instalar un programa que nos va a ayudar a bootear la USB, que se llama Rufus. Así que nos vamos a ir nuevamente al link de la descripción y los enviará a esta página. Lo que vamos a hacer es bajarnos hasta encontrar esta versión o este lugar. Aquí donde dice Rufus 4.4exe, simplemente le damos el link y lo instalamos. Así que nada gente, aquí ya tengo, como podrán ver, la ISO de WinterOS. Y bueno, lo que vamos a hacer es abrir el programa de Rufus y lo que vamos a hacer es insertar nuestra USB a la PC. Y como podrán ver en el programa, aquí donde dice dispositivo, ya aparecerá nuestra USB, como en mi caso aquí aparece ya. Así que pongan atención a lo que vamos a hacer ahora. Aquí donde dice elección de arranque, lo que vamos a hacer es darle acá a seleccionar y vamos a elegir la ISO de WinterOS. Como podrán ver aquí ya aparecerá. Y nada, aquí donde dice etiqueta de volumen, si quieren pueden cambiar el nombre. Yo en mi caso voy a poner WinterOS Rep 12, que pues bueno, esa etiqueta de volumen va a aparecer aquí en la SSD, como podrán ver. Así que nada, simplemente le damos a empezar y nada, le damos OK, le damos en aceptar y ya empezará. Esto puede tardar, depende de la PC. En mi caso yo creo que podrá tardar entre 15-20 minutos, así que yo recomiendo que mientras se hace esto vayan guardando información, ya que a la hora de cambiar el sistema operativo se formatea el disco. Si se lo preguntan, sí se puede guardar tu información en una carpeta que se llama Windows All, pero les soy sincero, a mí se me hace mucho mejor formatear todo. Pero nada, ya es elección de ustedes. Y listo gente, como podrán ver ya se terminó. En mi caso a mí solo se demoró unos 10 minutos. Así que nada, simplemente lo que vamos a hacer es darle a cerrar. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar a la BIOS de nuestra PC, ya que lo que vamos a hacer en la BIOS es poner a la USB que inicie primero, para ahí descargar el sistema operativo. Así que vamos a entrar a la BIOS de nuestra PC. Así que nada gente, como podrán ver ya estamos dentro de la BIOS. Muy importante recalcar que tiene que estar conectada la USB pues a la PC. Y bueno, lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice prioridad de arranque, o les va a aparecer algo de boost. Como podrán ver, esto que dice Windows Boot Manager es el sistema operativo actual que ahorita tenemos. Lo que dice aquí de General ULDIS es la USB. Lo que vamos a hacer es arrastrar con el mouse a la USB y vamos a mandarla para arriba de esto. Tienen dos, prueben y manden las dos al mismo tiempo. Listo, eso sería todo lo que vamos a hacer. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es darle a guardar y salir y le damos en OK. Ya estará, simplemente esperamos. Listo gente, si les aparece así la pantalla morada es que lo hicimos
hicieron bien. Simplemente lo que vamos a hacer es elegir el idioma y ya estará. Le vamos a dar en siguiente, le vamos a dar luego en instalar ahora y vamos a esperar. Y listo, gente, nos va a aparecer luego esto de vamos a instalar el WinterOS. En mi caso aquí voy a instalar el WinterOS, que aquí me aparece. Y nada, le vamos a dar clic, le vamos a dar luego en formatear. Importante que le den ahí. Como podrán ver, ya estará formateado. Simplemente ahora le damos clic, le damos en siguiente y nos aparecerá esto. Vamos a esperar a que descargue todo esto. Y listo, gente, como podrán ver, luego les aparecerá eso. Y bueno, simplemente vamos a quitar la USB de la PC y ya estará. Listo, básicamente ya instalamos el WinterOS. Como podrán ver, se apagará el monitor y ya empezará a descargarse el sistema operativo. Y listo, gente, simplemente ahora nos toca configurar todo del teclado, del idioma y ya estará listo todo. Y listo, gente, como podrán ver, ya estaremos en el WinterOS. Como podrán ver, luego nos aparecerá esta ventana. Lo que vamos a hacer ahora va a ser como un tipo después de la instalación. Lo que va a hacer esto es instalarte algunos programas, por ejemplo Direx y todo eso, para que no haya problema a la hora de jugar. Nos aparecerá eso, simplemente le vamos a dar a la X para iniciar con la instalación. Nos aparecerá esto, dice qué opción quiere aplicar, vamos a poner la recomendada. Así que nada, le vamos a dar al número 2 y ya se empezará a instalar. Lo primero que va a ser como tipo un examen de todo el sistema para ver si no hay un error. Y listo, una vez que se haya completado el examen ya se empezará a hacer la instalación. Y nada, simplemente ahora toca esperar. Y listo, gente, ya después de que se haga la post instalación, ya como podrán ver ya estaremos en el WinterOS. Así que nada, gente, ahora voy a pasar a grabar en el OBS. Así que nada, gente, ya pasaron 2 días desde que hice la instalación. Y bien, ya jugué algunos juegos como el Fortnite y bueno, también hice pruebas de rendimiento. Así que bueno, gente, si nos vamos al administrador de tareas, si se darán cuenta, el sistema solo te consume 3 GB, cuando otros sistemas te consumen 6 o 5 GB. También el uso del CPU está al 9%. También, como podrán ver, hay solo 122 procesos. Y nada, gente, hay muchas cosas más que también podemos hacer en este sistema operativo. Así que nada, gente, ahora vamos a pasar a ver cómo nos va en el Fortnite. Vamos a ver si mejoró el rendimiento o lo empeoró. Y nada, gente, como podrán ver, ya estamos en Fortnite. Cabe aclarar que no he hecho ninguna optimización al sistema. Simplemente he hecho las optimizaciones que enseñó Mauro Cerqueiro en su video. Así que vamos a ver cómo nos va en FPS. Así que bueno, gente, en creativo alcanzamos un máximo de 280 FPS, casi 300. Y nada, les vuelvo a decir, no he hecho ninguna optimización al equipo. Por lo tanto, si optimizo aún más, me va a ir mucho mejor. Así que nada, gente, yo creo que si hacen todas las optimizaciones que he hecho en mi canal, van a aumentar mucho más sus FPS. Vamos a entrar a una partida ahora de Battle Royale a ver cómo nos va. Así que nada, gente, como podrán ver, ya estamos en partida. Ya estoy dentro de una Battle Royale. Se mantiene, como podrán ver, entre 200, una máxima de 220 por ahí. Y nada, gente, vuelvo a decir, no tiene ninguna optimización hecha todavía en este sistema. Por lo tanto, yo creo que si agregamos una optimización le va a ir mucho mejor. Así que nada, gente, si quieren aprender a optimizar su WinterOS, les recomiendo ver este video que está en pantalla. Con este video podrás optimizar al máximo tu Windows 10 o Windows 11. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente video.